Y seguimos contándoles más asuntos, en este caso esa relación de La Gomera con el hierro, y es que se cumplen 40 años del naufragio de 3 marineros en su barco que recibía el nombre de Moncho II en aguas del archipiélago. Estos 3 marineros son los protagonistas del libro De la Restinga a Baltimore. Se recrean pues en los acontecimientos que llevaron a estos marineros a ser salvados por un buque argelino cuando ya no tenían esperanzas de ser hallados con vida. Ya nos acompaña a esta hora de la mañana Mara Caballé, que es periodista y escritora. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos tenemos que situar en ese mes de enero de 1983, cuando ese barco que zarpaba con escala de La Gomera hacia el Hierro, y en principio una distancia relativamente corta, pero que se extendió durante muchos días y fueron 8 días de auténtica supervivencia, ¿no? Exacto, así es. Cuando ya los 3 marineros estaban llegando a la isla del Hierro, es más, los veían los faros de los coches, pues tuvieron un fallo mecánico, se quedaron a la deriva, a lo que coincidió además una fuerte calima, marejada, un temporal de viento que los adentró en el Atlántico y, como decías, 8 días a la deriva, en extrema supervivencia, porque la alimentación era para 7 horas y al final fue pues más de una semana, ¿no? Esa extrema supervivencia, Mara, que además si vemos el libro, pues veíamos que el patrón del barco incluso había tirado esos cuchillos ya por la borda, por esas situaciones que se viven en esos momentos donde la cabeza cambia y podemos llegar a enloquecer, ¿no? Incluso ya había tirado los cuchillos. Exacto, él acordándose, me comentaba, ¿no?, del accidente de los Andes en el que se recurrió a la antropofagia para sobrevivir, pensó que alguno podía perder la cabeza pues en una situación de supervivencia al límite, y entonces tiró los cuchillos, todo objeto punzante, por la borda, pues para evitar que a cualquiera, como él decía, le diera un barrenillo y perdiera la cabeza. Y además es un barco, este buque pesquero, que se había comprado el día anterior en Tenerife. Claro, había que hacerlo llegar al Hierro con esa escala en La Gomera. Efectivamente, 2 de los marineros son los que compraron el barco, el tercero simplemente los apoyó para pasar el barco a El Hierro, y tenían toda la ilusión del mundo en ese nuevo medio de vida que iba a servir para mantener a su familia. Y el destino pues les hizo vivir una situación límite tanto a ellos como a sus familiares en tierra, que vivieron una incertidumbre sin saber si estaban vivos o muertos, en fin, una situación límite que también relato en el libro. Una historia que no solo quedó en Canarias, sino que también llegó a Estados Unidos, en este caso, porque ese buque argelino que se desvió de su ruta para acudir a ese rescate hizo que previamente los servicios de rescate de aquí habían intentado localizarlos, pero la calima era imposible, y fue este buque, por medio de ese radar, que lo consigue. Exacto, afortunadamente el buque argelino, Nedroma es el nombre, los rescata cuando ya estaban al límite, ya de hecho se iban a dejar morir, y claro, siguió su ruta a Estados Unidos, al puerto de Baltimore, y claro, los marineros llegaron allí a Estados Unidos, y ahí no termina la aventura, porque allí se encuentran con un temporal de nieve como nunca en Estados Unidos, brutal, lo cual dificultó el regreso a España, retrasó los aviones para volver, vamos, o sea que fue una odisea en toda regla. Una situación surrealista. Exacto. Y que, por supuesto, hay que dejarla pues escrita en este caso, con ese libro que presentabas además el pasado viernes en El Pinar, que también es una localidad importante en este sentido. Exacto, porque El Pinar es el municipio que acoge el pueblo marinero de La Restinga, que protagoniza esta narración, esta historia. Y bueno, la verdad que fue una presentación muy emotiva con 2 de los náufragos, uno de ellos, Manuel Álvarez, desgraciadamente falleció el año pasado, lo pude entrevistar, pero bueno, estaban allí sus familiares, y bueno, una presentación muy emotiva. La verdad es que sí, recordar ese acontecimiento tan importante para la historia reciente del Hierro. Bueno, pues Mara Caballé, que presentaba este libro como homenaje a la particular odisea del patrón del Moncho II, Manuel Álvarez, ya fallecido, y los marineros Benito y Noel, que recuerdan la crudeza de aquellos días desde su pueblo en La Restinga. Nuestra compañera Aroa Cano pues ha estado con ellos. Vamos a saludarla. Buenos días, para que nos cuenten más detalles. Buenos días, Canarias. Bueno, pues precisamente nos encontramos con los protagonistas de esta historia. Ellos son conocidos popularmente en El Hierro como los náufragos de La Restinga. Y Noel Machín y José Benito Morales, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo se encuentran? Pues ahí andamos. Bien, en este momento nos encontramos bien. Vamos escapando poco a poco. Bueno, en 1983 tiene lugar ese suceso que además se refleja en el libro de Mara Caballé. ¿Cómo lo recuerdan?
Pues yo me acuerdo de casi como, no como si fuera ahora mismo, pero me acuerdo de muchas cosas, que no creo que se me olviden tampoco. Benito. Eso, que son historias que no se olvidan tan fácil. Aunque quieras olvidarlas, no vas a poder olvidarlas. Y hace ya 40 años, ¿no? Sí, 40 años. Exactamente 40 años. El 22 de febrero. Bueno, de aquel suceso que es a lo mejor lo que más guardan en la retina. ¿Y Noel? Pues yo, no, casi lo de la familia cuando llegamos aquí, que fue lo más que los conmovió al llegar, pues lo demás del viaje pues ya lo contamos y ya se va viendo. Pero para mí fue el llegar aquí cuando llegamos aquí al aeropuerto con tanta gente ahí y todo. Entonces claro, ahí empezó todo el mundo a gritar por un lado y para otro y todo el mundo llorando y bueno. Y después todo el mundo para aquí a la fiesta que hicimos aquí, que la hicieron, porque ya tenían todo preparado ahí, con baile y todo. Fueron 8 días a la deriva, ¿no? Hasta que fueron rescatados por ese buque argelino, que además me comentabas que fue casi como ver a Dios, ¿no? Exactamente. Cuando estás 8 días viendo agua y cielo y ves un barco al lado de ti, pues prácticamente ver a Dios. Es una historia además apasionante que, como me decía Noel, pues conmovió, ¿no? a todo el Hierro y a toda Canarias, y fue una celebración cuando volvieron, Noel. Pues sí, fue así. Muy bien, 40 años después, Mara Caballé ha presentado ese libro de la Restinga Baltimore. ¿Cómo la han recibido ustedes? Pues bien, una cosa va a quedar para la historia, porque así no se olvida nunca, aunque yo no lo voy a olvidar. Además es un libro escrito que también van a poder seguir pues sus nietos, ¿no? Esta es una historia que se va a conocer. Sí, es así, que eso va a seguir para largo. Y miren, llevo ya 40 años para atrás. Y lo que quedan ahora por pasar con la historia. Además ustedes no dejaron de pescar nunca. No. Yo después, casi hasta cuando me jubilé, pescaba solo en el barco. Yo me iba solo y me daba hasta vuelta a la isla. Cuando estaba la isla calma, me iba a pescar para allá, para el Golfo y para los Roques. Y lo mismo iba por aquí, venía por este lado y solito. Y lo mismo que Benito, me supongo que también la mayoría de veces andaba solo. Benito, no se le cogió miedo al mar, había que salir adelante, ¿no? Hombre, había que salir. Sí, le tengo respeto al mar. Cuando veo calima, sobre todo, me acuerdo de lo que pasé y de lo que pasamos. Y muchas veces lo paso mal. Muy bien, pues muchísimas gracias por atenderme aquí en La Restinga, en el pueblo de ustedes, que tanto en vilo tuvo hace 40 años. Les dejo con esa historia que nos han transmitido los protagonistas, los náufragos de La Restinga. Pues una historia sin duda que conmocionó a Canarias pues, hace esos 40 años, Mara, y quería preguntarte pues por qué te cautivó esta historia. Ya vemos pues de cómo se ha tratado y el trasfondo, que es un poco pues el mantenimiento de la fe y en la familia, los vecinos, ¿no? Esos lazos. Exacto, me llamó la atención lo azaroso de la aventura, ¿no? Como cuando una situación ilusionante de comprar un barco nuevo, cómo te puede llevar a una situación límite. Y luego también quería, una vez que conocí la historia, rendir un homenaje no solo a los 3 tripulantes del Moncho II, a los cuales admiro, sino también un homenaje a los pescadores artesanales canarios, cómo trabajaban antes, ¿no? En qué situaciones, ¿no? Sin sistemas de comunicación, en este caso, varando los barcos a fuerza de brazos, remando, navegando a remo, en fin, que ojalá sirva como un homenaje a todos ellos. Así será. Pues muchas gracias, Mara Caballé, por acompañarnos esta mañana, periodista y escritora, y que vaya muy bien con ese libro. Muchas gracias. Y seguimos, vamos a hacerlo